Hola, buenas para todos, ¿cómo vamos? Mi nombre es María Gladys Clavijo y les quería comentar la experiencia de 35 años del cáncer de seno. Quiero contarles mi historia, cómo empezó mi cáncer de seno, cómo descubrí que tenía esa masita. Bueno, como yo siempre he sido una mujer acuerpada, entonces empecé a subir y a bajar de peso y me salió la bolita que parecía una alberjita pequeñita. Los médicos dijeron que eran ganglios inflamados, que no me preocupara, que eso no era nada. Entonces, ¿qué hice yo? Seguí, pero la bolita siguió creciendo un poquito y ya después volví al médico. Pero lo que pasa es que a mí me toca una época en que no hay mastólogos, no hay médicos especialistas. Entonces me volvieron a hacer y me dijeron que me iban a hacer una biopsia de seno y me hospitalizan. Bueno, después de que hacen la biopsia, el médico cuando estoy haciendo la biopsia, él me coloca anestesia y él dice que va a hacer una tumorectomía. Pero resulta de que se alargó un poquito y él dice que tiene que parar pues ya la cirugía porque la paciente ya va a despertar y entonces me hace una tumorectomía y me dice, saco un 70% y dejo un 30% residual a esperar a ver cómo salía la patología. Y la patología salió pues que era cáncer de seno y que en 15 días tenía que estar operada con vaciamiento, con totalmente el seno, porque era un cáncer muy agresivo. Tenía cuando eso 31 años. Entonces cuando recibo esa noticia de que tengo que estar operada en 15 días, que porque el cáncer a esa edad de 31 años era muy duro y yo tenía unos hijos muy pequeños. Yo salgo de la clínica y yo salía por la calle llorando porque los ojos no lloraban, sino que parecían unas llaves abiertas porque yo no resistía. Pasaba por la avenida y yo no veía ni carro, ni veía gente, ni veía nada, porque el desespero era muy grande con unos hijos tan pequeños para yo afrontar toda esta situación, porque ellos decían que más de 31 años tenía que estar operada más rápido. ¿Por qué? Porque la enfermedad corre más rápido cuando uno está tan joven. Bueno, entonces ya programada la mastectomía, me la hacen en Villa Pilar. Yo creo que era la primera cirugía tan grande que iban a hacer en Villa Pilar, porque mi seno era talla 36. Me programé y todo, pero ¿cómo es y cómo ha avanzado la ciencia ahora? Cuando a mí me iban a operar, me operó un vascular, que porque esta parte era demasiado irrigada, que había demasiado sangre, pues había médicos, estaba el cardiólogo, estaba el anestesiólogo, estaba el vascular. Él fue el que totalmente me hizo pues vaciamiento ganglionar de la mano derecha con 22 ganglios, de los cuales para la gloria del Señor salieron buenos, y toda esta parte quitaron el seno, solamente quitaron todo lo que fue el músculo, todo lo que había, solamente dejaron las costillitas y con el cuerito taparon esta parte de acá. No ofrecían ni ninguna cambio, ni ninguna, no, pues como que me pudieran hacer el implante de una vez, porque cuando eso, 35 años atrás, no había nada de eso. Bueno, se llevan la patología, que inclusive era como más de 5 kilos, para mirar y examinar a ver sobre el problema de mi cáncer. Al sacar los ganglios, la manito quedaba totalmente, o sea, no se podía uno ni vestir ni nada, porque al sacar esos ganglios, y llega el vascular a revisarme cómo iba. Resulta de que cuando miró la patología, dijo, qué lástima, no había habido necesidad de quitar el seno. O sea, no, supuestamente ya no había cáncer. Lo raro es porque al analizar toda la masa, todo el seno, sí salió cáncer. Entonces, y le digo yo, doctor, entonces ¿cuándo me va a dejar ir para la casa? Y me dice que cuando subiera la manito, como que la subiera totalmente, pues porque esta mano no podía, porque no había ganglios ni nada. Pero ese es el primer milagro que el Señor hace en mi vida, de que no necesité, cuando eso no me hicieron quimioterapia, sino una radiación y una radiación bien dura, muy dura, pues porque uno es como muy mimadito y toda la cosa. Siempre me quemé demasiado, me quemé toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Y esa radiación, este es el momento en que yo estoy recibiendo, o sea, unas malas noticias por la radiación que me hicieron, porque pues eso afecta. No solo me radió para que el cáncer no siguiera para otros lados, pero hace efectos colaterales
en nuestro cuerpo. Con las radiaciones me fue pues mal porque pues con la quemada que me hacía y todo, me dieron 90 radiaciones, de las cuales vomitaba, de las cuales me mareaba demasiado, salía muy indispuesta de la... Y fueron 90, que son muy duras. Por ejemplo, el radiólogo dice de que a mí en esa época, como la ciencia no está tan avanzada como los aparatos, a mí me colocaron unos aparatos como de plomo, no sé qué, para que no se, esa radiación no saliera tan fuera del cuerpo. Entonces salía muy maltratadita, pero para la gloria del Señor vamos aquí. Bueno, entonces se sigue en ese proceso, pues ya terminé las radiaciones y sigo. Resulta de que como ya el seno derecho, como no tengo sino 31 años, el seno, o sea, el cuerpo sigue produciendo estrógeno y toda la cosa. Entonces el seno izquierdo creció demasiado, ya estaba en 40. Los médicos me decían que ya era Copa Mundo, que porque ya estaba demasiado, pero ya tenía problemas de columna. Entonces se decide hacer una mamorreducción, la cual me fue supremamente bien. Pero al hacerme la mamorreducción, la médico, la cirujana, me dice que si bajo, estaba en 50 y 60 kilos, y me dice que si bajo de peso, me va a hacer la mamorreducción. Yo me tomo un medicamento muy bueno, pero como dice que nosotros los que hemos padecido cáncer, son tan buenos a veces los medicamentos que reviven células muertas. Y en el caso mío, cuando me hacen la mamorreducción, salió, yo bajo, eran 68 kilos, bajé a 60. Inclusive me decía el médico que como había bajado tan rápido y me tomé pues ese producto. Cuando hicieron el estudio de todo el seno, o sea, de todo lo que habían sacado, que era grandísimo, me hacen un seno pequeñito, hermoso, pues porque imagínate, parecía una quinceañera, y resulta de que ahí, en cualquier parte de la muestra que hicieron, salió otra vez picado. Y decía, así sea una cabecita de alfiler picada, hay que volver a quitarle el seno, y me hacen otra mastectomía total, pero sin vaciamiento. Bueno, entonces como ellos dicen que en esa biopsia había salido pues una puntica de alfiler con cáncer, entonces que había que retirar totalmente el seno. Y ya empiezo quimioterapia, y empiezo ya en ese tiempo, ya no me hacen radiación, solamente la quimioterapia, y me hicieron 20, me moría cada mes, 5 días, donde vomitaba pues como le toca a uno no se me cayó el cabello, porque cada que me iba para la quimioterapia, colocaba agua bendita en el congelador, y cuando llegaba me bañaba esa cabeza con agua bendita para poder salir adelante. Pues bajé mucho de peso. Y resulta de que a raíz de eso, porque no quería comer, porque los olores y todo lo que le da uno pues con las quimioterapias, resulta de que me fueron a aplicar la segunda quimio y ya se me habían acabado todos los glóbulos, la quimio mató todo eso, y entonces no me pudieron aplicar esa segunda quimioterapia. Y pues ya me hicieron todas las quimios para la gloria del Señor y vamos muy adelante. Bueno, entonces como uno siempre sí, es orgullosito y quiere pues, como quien dice, verse mejor, resulta de que yo vuelvo y consulto a raíz de que ya pues tenía barriguita, ya no tenía los 2 senos, entonces me dicen de que sí, me sometía a la reconstrucción y que me hacían los 2 senos, porque mire que ya voy con los 2 senos, que me hacían los 2 senos y que no, así no me colocaran peso, pero que había la posibilidad de colocarme pues los 2 senitos con la parte de estómago que me sobraba. Resulta que una semana anterior yo tenía los controles controles del cáncer, controles, porque yo seguía en tratamiento cada 2, 3 meses para uno saber que ya no tiene el cáncer. En un examen de esos a mí me hacen y resulta de que salgo con un aneurisma a nivel abdominal infrarrenal. Resulta de que estaba en 3,5, entonces yo voy donde la cirujana que me va a hacer, y me dice, no se te puede hacer la reconstrucción. ¿Por qué? Inclusive yo ya había ido a Bogotá a la Liga contra el Cáncer, y ellos me habían dicho que también me hacían unos senos por medio de un colgajo. Pero las cosas del Señor son grandes. Cuando yo voy y le muestro a ella el examen y me dice, con ese aneurisma no se puede operar, porque pues no se puede morir en una de esas, porque el aneurisma estaba en 3,5, y entonces no se pudo hacer la reconstrucción. Y ya no me ofrecieron más nada, pues por lo delicado de la salud con todos sus problemas.
Bueno, en todo ese proceso, pues que uno lleva, mire, con todo lo que hacía, resulta de que pues uno se cuestiona mucho y el primero al primero que le trata de ponerse bravo es con Diosito, porque mire, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si soy una persona buena, soy mamá de 2 niños, por qué me va a pasar esto? Y resulta de que pues uno a veces, se me había olvidado comentar algo, resulta de que cuando a mí me hacen la primera mastectomía, yo tengo un accidente en la Loma de los Nogales y me quedo sin frenos, pero no manejaba la mano derecha, ¿por qué? Porque por los ganglios, y a raíz de ese día yo empecé a ya manejar todo. Entonces me pegué del Señor. Cuando a mí el médico me dice de que el seno no había necesidad de haberlo quitado, ahí supe que era un primer milagro del Señor. Me pegué del Señor completamente, le pedí, le supliqué que si era su voluntad me diera otra oportunidad por los niños tan pequeños. Y cada vez y cada proceso y cada examen y cada radiación esos exámenes son a veces muy duros por los líquidos reactivos que a uno le aplican. Entonces ahí fue donde me convencí de que el Señor a uno lo manda como para una misión especial. A uno, el Señor permite que pasen estas cosas a ver cuál es la fe que yo tengo. Entonces ya aprendí que ya no es porque me pasó, porque Brava le decía al Señor de que porque habiendo mujeres drogaditas tiradas en la calle, bebedoras de todo, que porque me iba a coger a mí que yo no era ni tan mala, pues porque uno se considera muy bueno. Y entonces yo le decía al Señor de que no le iba a volver a rezar y me puse furibunda con él hasta que bueno, inclusive en la última mastectomía, en la total, yo voy por el túnel y me tengo un encuentro con el niño Jesús de Praga porque soy muy devota de él. Y me encuentro con él y hablamos y le cuento de que yo estaba brava con él, pero yo le dije que si era posible, que me diera otra oportunidad para yo sacar a los niños adelante. De todo este proceso, la reflexión que uno tiene, y como hablaba con María Alejandra, yo le decía, no es porque le pasan a uno las cosas, sino para qué. ¿Qué aprendí de todo esto? De que primero está mi Señor y ya después están porque los médicos hacen su operación y todo, pero ellos son guiados por ese ser supremo que es el bondadoso Señor. Y la mejor enfermera que yo tengo fue la Santísima Virgen María, que me ayudó en todo este proceso, porque todos han sido dificultades y cosas, pero las he llevado, porque con la ayuda del Señor y con este Santo Rosario lo he conseguido todo. Ojalá todos nos dedicáramos a mi Señor y a la Virgen Santísima. Un abrazo. Cuando quieran, si quieren hablar conmigo, con María Alejandra, estamos prestos para cualquier duda y cualquier cosa y hablamos.